¿Existen los demonios realmente, o son apenas sombras de nuestras emociones más oscuras? A lo largo de la historia, hemos oído relatos sobre fuerzas invisibles que susurran en los momentos de debilidad, que acechan en los rincones oscuros de la mente. ¿Pero qué son en verdad? Energías negativas que se alimentan de nuestros miedos, o entidades conscientes que esperan el instante perfecto para tomar el control. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido la presencia de algo oscuro, una fuerza que susurra en la sombra, acechante. Los demonios, o las energías que se les atribuyen, han sido retratados de innumerables maneras a lo largo de la historia, y su definición parece diluirse entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo inacible. La pregunta persiste, ¿qué son realmente? ¿Seres conscientes, dotados de voluntad y astucia propia, o representaciones de nuestras propias sombras internas y energías caóticas que circulan en el universo? Imaginemos por un momento que estos demonios son seres reales. Seres conscientes, con intenciones precisas, habitantes de un reino paralelo, invisibles, pero no menos presentes. Bajo esta perspectiva, los demonios se vuelven entidades que eligen, actúan, manipulan. Se acercan en los momentos de debilidad, como si fueran capaces de percibir nuestros pensamientos más oscuros y aprovechar las brechas emocionales. Estos seres, entonces, no serían solo parte de la mente humana, sino individuos con sus propios objetivos, en una especie de eterno conflicto con la humanidad. Sin embargo, existe otra visión, una menos sobrenatural pero igualmente inquietante, que los demonios no son seres, sino energías. Energías oscuras que no actúan por decisión propia, sino como resultado de nuestras acciones y pensamientos. Si los demonios son energías, entonces nacen y se alimentan de nuestras propias emociones, de los deseos que reprimimos y de los resentimientos que nos niegan paz. Imagina, por un instante, que cada pensamiento oscuro que generamos, cada resentimiento que sostenemos, crea una forma, un impulso invisible que crece en la penumbra. Estas energías no tienen forma, pero tienen un peso. Se adhieren a nosotros, se infiltran en nuestras vidas, y poco a poco, toman control, sin que nos demos cuenta de que lo hemos permitido. Ahora, piensa en aquellos momentos en los que todo parece ir mal. ¿Has sentido esa opresión en el pecho, esa sensación de que algo invisible te observa, te sigue, te debilita? Y si, en realidad, estas sensaciones fueran el resultado de un cúmulo de energías, una especie de sombra invisible que absorbe cada fragmento de tu miedo y tus dudas? Un demonio de energías, sin rostro, pero vivo en cada rincón oscuro de tu mente. Sin embargo, si volvemos a la idea de los demonios como seres reales, el escenario cambia de forma drástica. No solo están allí, al acecho, sino que tienen nombres, historias, y hasta una especie de estructura jerárquica en su propio reino. No son un concepto vago, son cazadores. Calculadores, se acercan cuando más vulnerable te encuentras, susurrándote ideas que parecían tus propias dudas. En ese instante, ya no son solo energías, se convierten en los arquitectos del caos en tu vida. Pero, ¿qué es lo que realmente tememos? ¿Qué es lo que realmente tememos? ¿Es el frío toque de algo invisible deslizándose en nuestros pensamientos, plantando ideas que antes no estaban allí, o es el horror de aceptar que tal vez, solo tal vez, hemos dejado una puerta abierta en el alma, permitiendo que algo nos posea sin que nos demos cuenta? Imagina que este algo tiene paciencia. No irrumpe en nuestra vida de manera violenta, como una tormenta. No. Se filtra, gota a gota, en el silencio de nuestros pensamientos, en esos momentos de soledad donde la mente divaga. Tal vez al principio parece un simple sentimiento de tristeza, un susurro de desesperanza. Pero pronto se convierte en algo más profundo, una voz que no se calla, una sombra que no se disipa, un peso en el pecho que no deja de crecer. ¿Y si esa presencia no fuera tuya, sino de algo que ha esperado, pacientemente, a que bajaras la guardia? Hay quienes creen que estas entidades, estos demonios, tienen nombres antiguos y prohibidos. Susurros de civilizaciones desaparecidas que conocían sus secretos, que temían sus poderes y que advertían sobre el peligro de conocerlos demasiado. Dicen que aquellos que pronuncian estos nombres, que buscan sus secretos en los libros olvidados, abren un portal hacia lo prohibido. Porque,
¿qué son los nombres sino llaves? Y cada llave puede abrir puertas que quizás deberían permanecer cerradas. Entonces, si estos demonios son seres reales, conscientes, debemos considerar lo siguiente, ¿qué los atrae hacia nosotros? ¿Es el miedo? ¿Es el odio que sentimos en los rincones oscuros de nuestro ser? ¿O es la debilidad, los momentos de duda en los que sentimos que ya no podemos más? Porque estos seres no aparecen al azar. Si existen, no actúan sin un propósito. Como si fueran depredadores invisibles, parecen acechar, siempre esperando el momento perfecto para deslizarse en nuestras vidas. Pero, si son energías, la amenaza no es menos aterradora. Porque, entonces, estaríamos hablando de una fuerza sin control, que se alimenta de todo lo negativo que proyectamos. Serían como una nube negra que se expande y consume todo a su paso. Un odio acumulado en cada rincón, un rencor inconsciente que se alimenta de las emociones humanas como un parásito. Y si eso es cierto, cada emoción oscura, cada pensamiento negativo que mantenemos sin resolver, estaría fortaleciendo esa energía, haciéndola más poderosa, más difícil de controlar. ¿Y si esa energía crece tanto que se convierte en algo tangible? ¿Y si nuestras propias emociones negativas toman forma y empiezan a actuar en nuestro mundo? Quizás los demonios como seres y los demonios como energías no son ideas opuestas, sino manifestaciones de lo mismo, reflejos de algo que nosotros mismos hemos creado y que, sin darnos cuenta, hemos dejado crecer en la sombra. Las antiguas tradiciones no se equivocaban al advertir sobre el peligro de nutrir estas oscuridades internas. Los relatos de demonios y seres infernales no eran solo mitos para asustar a los inocentes, eran advertencias. En cada cultura, en cada rincón del mundo, existen historias de seres oscuros que acechan en los momentos de mayor debilidad humana. Relatos de cómo los pensamientos oscuros pueden engendrar algo mucho más aterrador que nosotros mismos. Y, si miramos bien, esas historias coinciden en algo: los demonios, ya sean seres reales o energías, se vuelven más poderosos cuando la humanidad está en crisis. Es en los tiempos de desesperanza, de guerras, de odio colectivo, que estos seres parecen surgir con más fuerza, como si la energía negativa generada por millones de personas fuera una especie de combustible para ellos. Entonces, nos queda preguntarnos, ¿estamos realmente solos en nuestros momentos oscuros? ¿Qué es lo que realmente tememos? ¿Es el frío toque de algo invisible deslizándose en nuestros pensamientos, plantando ideas que antes no estaban allí? ¿O es el horror de aceptar que tal vez, solo tal vez, hemos dejado una puerta abierta en el alma, permitiendo que algo nos posea sin que nos demos cuenta? Imagina que este algo tiene paciencia. No irrumpe en nuestra vida de manera violenta, como una tormenta. No. Se filtra, gota a gota, en el silencio de nuestros pensamientos, en esos momentos de soledad donde la mente divaga. Tal vez al principio parece un simple sentimiento de tristeza, un susurro de desesperanza. Pero pronto se convierte en algo más profundo, una voz que no se calla, una sombra que no se disipa, un peso en el pecho que no deja de crecer. ¿Y si esa presencia no fuera tuya, sino de algo que ha esperado, pacientemente, a que bajaras la guardia? Hay quienes creen que estas entidades, estos demonios, tienen nombres antiguos y prohibidos. Susurros de civilizaciones desaparecidas que conocían sus secretos, que temían sus poderes y que advertían sobre el peligro de conocerlos demasiado. Dicen que aquellos que pronuncian estos nombres, que buscan sus secretos en los libros olvidados, abren un portal hacia lo prohibido. Porque, ¿qué son los nombres sino llaves? Y cada llave puede abrir puertas que quizás deberían permanecer cerradas. Entonces, si estos demonios son seres reales, conscientes, debemos considerar lo siguiente, ¿qué los atrae hacia nosotros? ¿Es el miedo? ¿Es el odio que sentimos en los rincones oscuros de nuestro ser? ¿O es la debilidad, los momentos de duda en los que sentimos que ya no podemos más? Porque estos seres no aparecen al azar. Si existen, no actúan sin un propósito. Como si fueran depredadores invisibles, parecen acechar, siempre esperando el momento perfecto para deslizarse en nuestras vidas. Pero, si son energías, la amenaza no es menos aterradora. Porque, entonces, estaríamos hablando de una fuerza sin control, que se alimenta de todo lo negativo que proyectamos.
Serían como una nube negra que se expande y consume todo a su paso. Un odio acumulado en cada rincón, un rencor inconsciente que se alimenta de las emociones humanas como un parásito. Y si eso es cierto, cada emoción oscura, cada pensamiento negativo que mantenemos sin resolver, estaría fortaleciendo esa energía, haciéndola más poderosa, más difícil de controlar. ¿Y si esa energía crece tanto que se convierte en algo tangible? ¿Y si nuestras propias emociones negativas toman forma y empiezan a actuar en nuestro mundo? Quizás los demonios como seres y los demonios como energías no son ideas opuestas, sino manifestaciones de lo mismo, reflejos de algo que nosotros mismos hemos creado y que, sin darnos cuenta, hemos dejado crecer en la sombra. Las antiguas tradiciones no se equivocaban al advertir sobre el peligro de nutrir estas oscuridades internas. Los relatos de demonios y seres infernales no eran solo mitos para asustar a los inocentes, eran advertencias. En cada cultura, en cada rincón del mundo, existen historias de seres oscuros que acechan en los momentos de mayor debilidad humana. Relatos de cómo los pensamientos oscuros pueden engendrar algo mucho más aterrador que nosotros mismos. Y, si miramos bien, esas historias coinciden en algo: los demonios, ya sean seres reales o energías, se vuelven más poderosos cuando la humanidad está en crisis. Es en los tiempos de desesperanza, de guerras, de odio colectivo, que estos seres parecen surgir con más fuerza, como si la energía negativa generada por millones de personas fuera una especie de combustible para ellos. Entonces, nos queda preguntarnos, ¿estamos realmente solos en nuestros momentos oscuros? ¿Estamos realmente solos cuando nos enfrentamos a esos abismos interiores? ¿O es en esos momentos cuando algo despierta, una presencia que observa, que se alimenta de cada lágrima, de cada pensamiento de rendición? Quizás estamos acompañados por algo que acecha en las sombras, que se ha vuelto un maestro en el arte de observar y esperar. No tiene prisa, el tiempo es su aliado, y nuestra fragilidad su oportunidad. Hay quienes han sentido este peso. Hablan de noches interminables, de la sensación de ser observados incluso en la soledad de su habitación, como si un par de ojos invisibles los vigilara desde un rincón oscuro. Algunos describen esa presencia como una figura que apenas se insinúa en la penumbra, un parpadeo en la periferia de su visión, una sombra que desaparece cuando intentan mirarla de frente. ¿Y si esa sombra no fuera fruto de la imaginación? Si fuera algo real, algo que ha aprendido a moverse en el límite entre nuestro mundo y el suyo, aguardando. Las culturas antiguas lo sabían. En cada mitología, en cada texto prohibido, se habla de seres oscuros que se materializan cuando menos se espera. Seres que han aprendido a tomar formas tan sutiles que la mente humana apenas puede reconocer. No se presentan en su totalidad, porque hacerlo podría alertarnos, en cambio, se manifiestan en susurros, en sensaciones, en esos temores que no sabemos explicar. A veces, un simple murmullo en la noche, o una sensación de frío que eriza la piel sin razón aparente, son suficientes para recordar su presencia. Si los demonios son seres conscientes, entonces su astucia es un arma poderosa. Son seres antiguos, conocedores de los secretos de la mente humana, maestros en el arte de encontrar la debilidad y manipularla. Ellos no gritan, no hacen alarde de su presencia, se infiltran, se camuflan en nuestras emociones, juegan con nuestros miedos más profundos. Porque saben que el miedo es la llave de entrada, el portal que necesitan para instalarse en nuestros pensamientos. Y una vez allí, como parásitos invisibles, se alimentan lentamente, desgastando nuestra voluntad hasta dejarnos vulnerables, indefensos, atrapados en una red que no podemos ver. Pero, si son energías, el horror toma otra forma. Una fuerza sin conciencia, una manifestación de nuestra propia oscuridad que se vuelve autónoma, que toma vida propia. Imagina un odio tan poderoso, un resentimiento tan profundo, que cobra forma y actúa sin que podamos detenerlo. Estas energías no piensan, no planifican, se desatan como un incendio, consumiendo todo a su paso, arrastrando a quienes se cruzan en su camino. Podrían ser el resultado de las emociones de generaciones, de dolores reprimidos, de ira sin liberar. Una sombra colectiva, una entidad que crece en la medida en que alimentamos el caos en nuestras vidas y en el mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la posibilidad de su existencia?
¿Cómo protegernos de algo que parece estar tan profundamente conectado a nuestra propia esencia? Tal vez, en el fondo, estos demonios, sean entidades o energías, representan el reflejo más oscuro de lo que somos y de lo que tememos llegar a ser. Son el espejo roto de nuestras pasiones, el eco distorsionado de nuestros propios gritos de desesperación. Y ese es quizás el mayor de los terrores, que, de alguna forma, les hemos dado forma a nosotros mismos. Imagina por un momento que cada acto de maldad, cada pensamiento de odio, cada deseo de venganza, contribuye a fortalecer esta oscuridad. Imagina que somos los artífices de nuestra propia condena, que, en nuestro afán por ignorar lo oscuro en nosotros, lo hemos proyectado fuera, dándole vida, alimentando su sed insaciable. Y si cada vez que nos entregamos al odio, cada vez que dejamos que el miedo gobierne nuestras acciones, estamos invocando a algo que espera ansioso en la penumbra? Los relatos antiguos hablan de rituales, de círculos de protección, de símbolos y palabras sagradas para protegerse de estos seres. Pero si son energía, esas barreras no serían más que ilusiones. ¿Cómo detienes una sombra que llevas dentro? ¿Cómo encierras un mal que, al final, es tan parte de ti como tus pensamientos más oscuros? Quizás, entonces, la respuesta no esté en enfrentarlos, sino en comprenderlos. Quizás estos demonios son maestros involuntarios, reflejos de las lecciones que nos negamos a aprender. Nos confrontan con nuestras propias debilidades, nos muestran la parte de nosotros que preferimos ignorar. Y, en ese sentido, no son enemigos, sino pruebas. Porque solo al reconocer nuestras sombras podemos finalmente dejarlas atrás. Sin embargo, el riesgo es grande. Quienes se aventuran a explorar estos territorios de la mente y el espíritu, quienes se atreven a mirar a los ojos de sus propios demonios, saben que no todos regresan indemnes. Hay una línea muy fina entre enfrentarse a lo oscuro y perderse en él, entre comprender nuestros demonios y ser consumidos por ellos. Algunos no vuelven. ¿Qué pasa con aquellos que cruzan esa línea? Los que se aventuran demasiado cerca del abismo, solo para descubrir que el abismo también los está mirando. Aquellos que, en su afán por comprender, abren puertas que no pueden cerrar. Esos exploradores de la oscuridad que, al intentar enfrentar sus demonios, terminan siendo arrastrados a un lugar donde las sombras tienen forma. Donde los susurros se vuelven gritos y donde el miedo se convierte en una prisión sin paredes. Imagina estar atrapado en ese lugar, un espacio mental y espiritual donde el tiempo parece detenerse y la realidad misma se deforma. Todo lo que alguna vez fuiste, cada recuerdo, cada fragmento de tu identidad, comienza a disolverse. Las sombras te rodean, se acercan, y en ese silencio sepulcral sientes cómo penetran en tus pensamientos, moldeando tu mente a su antojo. Ya no eres dueño de tus ideas, cada pensamiento que tienes podría ser una intrusión, una semilla plantada por algo que no puedes ver pero que siente placer al observar cómo te consumes. Y ahí, en la profundidad de ese abismo, surge una revelación inquietante: los demonios no solo están afuera. Los llevas dentro, son parte de ti. Las emociones que has negado, los traumas que has reprimido, los deseos que te has prohibido, cada uno de esos fragmentos es un reflejo de esa oscuridad. Es en esos momentos de lucidez brutal cuando comprendes que tal vez los demonios no existen por sí mismos. Tal vez son nuestras propias creaciones, nuestros pensamientos y emociones más oscuros que han cobrado vida, que han encontrado la manera de manifestarse. Pero si los demonios son nuestra creación, ¿qué impide que cobren fuerza suficiente para actuar por cuenta propia? En este punto, el concepto se vuelve terroríficamente claro: los demonios no solo te acechan, no solo se alimentan de ti. Quieren ser libres. Quieren caminar en el mundo tangible, romper las cadenas invisibles que los atan a las sombras de tu mente. ¿Y cómo logran esa libertad? Simple, a través de ti. Si se hacen con el control de tus pensamientos, si logran sembrar suficiente caos en tu vida, tu voluntad se desvanece y entonces ellos encuentran el modo de manifestarse, de actuar, de usar tu cuerpo y tu voz. No te poseen en el sentido clásico, te reemplazan. Y cuando eso sucede, apenas te das cuenta. Es un deslizamiento suave, una pérdida gradual de control. Una sensación de estar observando tu vida desde una distancia, incapaz de intervenir mientras esos pensamientos oscuros actúan en tu lugar.
Imagínate a ti mismo en esa situación. Ya no puedes confiar en tus propios pensamientos. No puedes estar seguro de que las decisiones que tomas son tuyas o si son susurros que han echado raíces en tu mente. Es el terror más puro, el miedo a perder tu identidad, a ser reducido a un mero espectador en tu propia existencia. No estás solo, nunca lo has estado. Cada vez que sentiste ira sin razón, cada vez que experimentaste celos, rencor o tristeza profunda, ese demonio interno fue el que susurró al oído de tu conciencia, guiándote, llevándote cada vez más cerca de su dominio. Y en ese momento, entiendes por qué tantos textos antiguos, tantas culturas, han advertido sobre el peligro de mirar demasiado profundamente en la oscuridad. Porque no es solo lo que encuentras, es lo que despiertas. Al buscar la naturaleza de estos seres, al querer entender su origen y su poder, corres el riesgo de romper el fino velo que separa tu mente de la de ellos. Y una vez que ese velo cae, ya no hay vuelta atrás. Es como un pacto silencioso, una aceptación de su existencia que les da el derecho de acercarse aún más, de hundir sus raíces en lo más profundo de tu ser. ¿Pero hay alguna forma de detenerlos? Esa es la pregunta que muchos se han hecho y a la que pocos han sobrevivido para responder. Algunos han intentado exorcismos, rituales, plegarias. Otros han buscado el aislamiento, tratando de purgar sus mentes, de liberar sus almas de ese peso. Sin embargo, en muchos casos, la oscuridad parece ser demasiado densa, demasiado arraigada. Porque no solo es un ente externo, es parte de ti, y no puedes simplemente arrancarte un pedazo del alma sin sufrir. Quizás la única forma de confrontarlos realmente sea enfrentarte a ti mismo, con una sinceridad brutal y despiadada, mirándote al espejo y enfrentando todo lo que has sido, todo lo que has negado y escondido. Tal vez, solo al aceptar esas sombras dentro de ti puedes despojar a los demonios de su poder, impedirles que crezcan en la oscuridad de tu inconsciente. Pero esta es una prueba peligrosa, una batalla que no todos logran superar. Algunos se pierden, atrapados en un laberinto de miedos y emociones que creían haber dejado atrás. Y mientras tanto, los demonios, esas sombras internas, permanecen ahí, pacientes, esperando el momento adecuado para volver a tomar el control.